al Señor por este primer domingo del mes de septiembre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ir a esta prédica que ustedes saben que tiene el nombre de unción de aceite. Amén. Aleluya. El Señor nos ha marcado que por lo menos una vez al año hacemos unción de aceite. En agosto del año 2022 hicimos unción de aceite. Amén. Y ya hace un año y el Señor nos marcó de volver a ungir. Amén. De volver a ungir es un mandato y vamos a ir viendo primeramente, ¿sí? Para que usted tenga la revelación por qué hacemos la unción de aceite, para poder entender por qué en el Salmo 23 habla de que el Señor unge nuestra cabeza con aceite. Amén. Y para entender esto, ¿sí? Vamos a tratar de entender, ¿sí? ¿Por qué razón, ¿sí? Dios, Jesús, se llama el buen pastor y nosotros somos sus ovejas? Para los que están anotando. Amén. Para entender esto, vamos a entender, porque a veces decimos, bueno, o quizás se nos ha pasado en nuestra mente, ¿por qué la oveja? Dios eligió la oveja para que nosotros nos identifiquemos. ¿Por qué Dios no eligió un león, verdad? Un águila, un búfalo, para Él identificarnos a nosotros? Jesús se llamó el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces vamos a ir explicando, vamos a ir viendo por qué si el Señor nos llama a nosotros ovejas. Amén. Fíjense que la oveja tiene sus características especiales, ¿sí? Pareciera ser un animal robusto, pero cuando a la oveja se la esquirla, se la pela, queda flaquita. ¿Ah? Es un animal, ¿verdad?, dependiente de su pastor. La oveja, por ejemplo, tiene sus patitas que no le permiten, por ejemplo, como lo hace un perro, quizás saltarín, o un gato, no le permiten saltar a su dueño. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor tiene que levantarla a la oveja, porque la oveja no puede ir hacia el pastor, no puede saltar. Y voy a ir describiendo, ¿verdad?, las características naturales de la oveja que se comparan con nosotros, que dice la palabra de Dios que somos oveja de su prado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por ejemplo, si una oveja queda atrapada en un alambrado del campo, la oveja por sí sola no puede salir, no puede resolver que está atrapada en el alambrado. Solamente va a salir, ¿verdad?, cuando su pastor venga a sacarla. La oveja que queda atrapada corre peligro, ¿verdad?, de que vengan animales feroces a matarla. Entonces, la oveja es dependiente de su pastor. No puede andar sola, ¿sí? Otra característica, ¿sí?, de las ovejas es que escuchan la voz de su pastor. Ustedes saben que hay experimentos que se han hecho con las ovejas, ¿sí? Experimentos, y a veces en el campo, en las montañas, en algunos otros lugares, el pastor tiene cientos de ovejas. Pueden llegar a tener 300 ovejas. Y cuando se juntan los pastores en algunas regiones
¿Sí? Imagínense, este trae 200 ovejas, este trae 300 ovejas, este trae 100 ovejas, pero resulta que todas las ovejas escuchan la voz de su pastor. Cuando los pastores están reunidos, están todas las ovejas reunidas, pero cuando el pastor se va, no se mezclan los rebaños porque todas siguen a la voz de su pastor. Es increíble, yo he visto algunos videos, es increíble porque ellas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Entonces, qué importante que nosotros, que somos llamados oveja de su prado, oveja de su pasto, nosotros podamos oír la voz de Dios. Amén. Oír la voz de Dios. ¿Qué es oír la voz de Dios? Oír la voz de Dios es escuchar su palabra. Leer su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo sé que los niños me están escuchando porque han bajado de la escuela bíblica especialmente para que oremos por ellos y hagamos la unción de aceite. Así que también esta prédica es para los niños, para que entiendan lo que es ser la oveja del prado del Señor. Amén. Fíjense, y quiero leer el Salmo 23, pero antes de leer el Salmo 23, que solamente tiene 6 versículos, quiero contarle el contexto. David era un pastor de ovejas, y él escribe este salmo, y este salmo, por así decirlo, dentro de los 150 salmos, es un salmo muy especial, porque habla de la intimidad que David tenía, ¿sí?, con el Señor. David era un pastor de ovejas, pero él se inspiró, ¿verdad?, en estar siendo ese pastor de ovejas, pero a su vez cuando él se inspira en este Salmo 23, él se identifica como oveja. Amén. Se identifica como oveja. Y miren lo que dice el Salmo 23, del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así que voy a decirle a todos los niños que me escuchan ahora, a ver, Milena, Jeusito, todos los niños de la escuela bíblica, el próximo domingo la maestra le va a preguntar, ¿qué es lo que ha enseñado la apóstol Viviana? Amén. Así que estén muy atentos porque estoy predicando sobre las ovejas y el pastor. Amén. Vamos a ir al verso 1, cuando dice Jehová es mi pastor. Amén. El profeta David reconoce que Dios es su pastor. Él habla de mi pastor, porque evidentemente acá David no duda de que el Señor sí es su pastor. Ese reconocimiento, nosotros no tenemos que dudar, porque dice la palabra de Dios que el que duda no espere recibir nada. Amén. Nosotros somos esas ovejas que pertenecemos a Él. Y cuando uno estudia la vida de las ovejas y de los pastores, sí, en la Biblia tenemos que Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro. Dice que el pastor muchas veces, para buscar los pastos
frescos, los pastos delicados, los pastos tiernos, ¿sí? Tenía que andar muchas veces semanas y a veces meses para encontrar esos pastos tiernos. Es decir, que el pastor salía con sus ovejas por mucho tiempo. Y hasta el día de hoy, me imagino los que pastorean allá en las montañas, las ovejas, pastorean hasta llevarlo a lugares, porque quizás un lugar, ¿sí?, donde los pastos ya se han secado, donde se pone árido a causa quizás de la falta de agua, el pastor tiene que convivir con la oveja. El pastor duerme con sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas, a todas sus ovejas. Y a veces el pastor, escuche bien, tiene que estar mucho tiempo lejos de su casa, lejos de sus familias para atender el rebaño. Tiene que estar allí. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en ese tiempo compartido, ese mucho tiempo compartido de intimidad del pastor con su oveja, la oveja aprende a escuchar la voz de su pastor, que es inconfundible. Una oveja no se confunde la voz de su pastor. ¡Qué tremendo esto! Por eso cuando nosotros, escuche bien, nos sintonizamos con Dios, nos sintonizamos con nuestro pastor, amén, con Jesús, el buen pastor, vamos a escuchar su voz. Escucha bien, y esa voz no te va a confundir. ¿Me entiendes? Porque aprendimos a estar con Él en la intimidad, aprendimos y escuchar su voz, porque hemos pasado tiempo con el Señor, tiempo con su palabra. Entonces nosotros como oveja de su prado tenemos que pasar tiempo como el profeta David, ¿sí? Tiempo en la intimidad con el Señor. Yo tengo que buscar intencionalmente esa intimidad. Aleluya. Dice, nada me faltará. Acá no está hablando que esa persona dependa o que nosotros dependamos de los ahorros que tenemos, de las propiedades o cosas materiales. Acá está hablando de nada me faltará en el sentido de la completitud. El Señor es el que nos satisface, que nos completa espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Amén. Nosotros tenemos que tener esa dependencia como el profeta David. Amén. Decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor va a suplir nuestras necesidades emocionales, espirituales y materiales. Y así como el pastor tiene que llevar sus ovejas kilómetros y kilómetros hasta darle el lugar donde haya aguas refrescantes y pastos delicados, así el Señor también nos mueve a nosotros. El Señor nos mueve y nos saca muchas veces de la comodidad. Porque Él quiere que nosotros nos alimentemos de Él, para que aprendamos a escuchar su voz y no seamos confundidos, ¿sí?, por los ladrones, por los salteadores. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 2. En lugares de delicados pastos, Él te dará descanso, te hará descansar. Habla del reposo, habla del descanso, habla, ¿sabe de qué? Del shalom, de la paz que necesitamos nosotros como ovejas de Dios. Esa paz, ese reposo. No podemos vivir nuestra vida todo el tiempo alterado, todo el tiempo en estrés, que es tan común la palabra de hoy. Tenemos estrés, tenemos ansiedad. Tenemos que buscar el reposo, el descanso en el Señor. Es así, si nosotros no tenemos el reposo y el descanso en el Señor, vamos a vivir una vida llena de ansiedades,
y llena de enfermedades a causa del estrés y la ansiedad. Entonces yo tengo que organizar mi vida de tal manera que yo tenga descanso. Aún está comprobado científicamente que si usted se pone en un lugar de reposo, ya sea en una hamaca paraguaya, y usted está un tiempo de reposo sin hacer nada, su sistema inmunológico se fortalece. No sabemos estar quietos. Muchos no sabemos estar quietos, y menos en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude, especialmente los que somos hiperkinéticos, los que vivimos con actividades y no nos podemos quedar quietos. Necesitamos quedarnos quietos, amén, para hallar ese descanso. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Es importante. También dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas para las ovejas y para el ser humano es fundamental para vivir que tomemos agua. El agua es la palabra. Dice Jesús, yo soy el agua viva. Yo soy el agua de vida. Amén. Nosotros tenemos que recurrir a Él para no tener sed, como las ovejas. Amén. Aleluya. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Aleluya. Esa palabra confortar habla de restaurar las heridas, restaurar los traumas que traemos de la niñez, restaurar las ofensas, las traiciones que hemos pasado. Dice que Él va a confortar, y la palabra confortar es restaurar. Sí, el pastor sana a la oveja que estaba lastimada. Mire lo que dice Ezequiel 34:16, que habla del rol del pastor. Busqué a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, es decir, que se le quebró la piernita, y fortaleceré a la débil. Todo eso hace nuestro pastor. Sí, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Jesús es Dios. Jesús, ese es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y Él hace todas esas cosas en mí. Amén. Y en usted. Aleluya. Y en la segunda parte del versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios sabe por dónde te va a llevar. Te va a decir por aquí no, por aquí. Y a veces hay personas que insisten. Si el Señor te cierra una puerta y tú te enojas, porque crees que está bien que el Señor, crees que está mal que el Señor te cierre esa puerta, pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué la cerró? Porque te está librando de algo peor. Y a veces nos enojamos porque queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios planes, sin involucrarlo al Señor en nuestros planes de cada día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo que involucrarlo a Dios en mis planes. Poner los planes que tengo de cada día en esa oración de madrugada, ¿sí? Para que el Señor esté en cada acto que voy a hacer. Y de repente se te pincha la goma de la moto y tiene un desperfecto y la moto se te ahoga y la moto no podés andar en la moto. Y querías ir a un lugar, pero el Señor no quiere que vayas. No quiere que vayas. Entonces tenés que mirarlo espiritualmente. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Que no vaya, que no esté con esa persona, que no me encuentre con esa persona porque me está librando de algo peor. Y a veces somos duros de servir, testarudos, diríamos. Y no entendemos cuando el Señor nos habla, porque dice que Él nos va a guiar por sendas de justicia.
por amor de su nombre. Él es que nos va a guiar por dónde seguir si dependemos de Él en toda nuestra manera de vivir. Aleluya, gloria a Dios. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas reconocen mi voz. Amén. Nosotros somos esas ovejas, aleluya. Mire lo que dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Fíjense que David cuando escribe este salmo era porque él era un hombre, un joven en realidad adiestrado, porque venía el oso, venía el león y él los enfrentó y los mató. Sabía lo que era el peligro de muerte, pero que dice, aunque la palabra aunque tiene que ver, ¿sí? Que nos pueden pasar cosas y quizás peligros de muerte o quizás enfermedades. Pero dice que vamos a pasar ese valle de sombra de muerte. Y muchos de nosotros, y todos creo, vamos a pasar, ¿sí?, por la muerte. Quizás has estado cerca de la muerte, por alguna enfermedad, por algún accidente. Pero dice la palabra, dice el Salmo, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque ese cristiano que está en peligro de muerte sabe que la muerte es una puerta a la eternidad. Amén. Entonces podemos estar pasando situaciones o hemos pasado situaciones que nos acercan a la muerte. Pero dice que aún allí, en ese valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. Aleluya. Y quiero ir a este texto, 1 Corintios 15:54, lo que dice la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida significa eliminada. Jesús pagó un precio y la muerte no lo pudo retener, porque Él resucitó. Y esa resurrección dice que Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa? Que todos nosotros, los que hemos creído en Él, vamos a resucitar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta David no temía porque él estaba con el Señor. Y miren lo que dice el verso 5. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Angustiadores son aquellos adversarios, enemigos, personas que no te quieren. Pero dice que aderezas mesas significa que te prepara un banquete delante de tus enemigos. El Señor te prepara un banquete. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor, si nos suple esas 17 necesidades que tiene la oveja y que nosotros, como ovejas del Señor, necesitamos. Necesitamos tener buen alimento. Necesitamos tener pastos delicados. Necesitamos tener reposo. Necesitamos vivir donde haya agua. ¿Sí? Necesitamos ser animados, porque dice el Salmo, confortará mi alma. El ánimo es importante cada día. Si estás desanimado, si estás deprimido, no te quedes en esa situación. Pide oración, pide ayuda. Por eso hoy vamos a hacer unción de aceite. ¿Sí? Hoy vamos a hacer unción de aceite. Aleluya. La oveja necesita ser guiada. Necesitamos ser guiados por la palabra. Necesitamos ser guiados por su revelación. Aleluya. Necesitamos andar por esa senda de justicia por amor de su nombre. Amén.
Aleluya. Aleluya. Nosotros necesitamos que el Señor esté caminando con nosotros en esta tierra, amén, para ser defendidos del enemigo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, necesitamos ese honor, amén, para que el Señor haga un banquete delante de nuestros enemigos. La oveja necesita ser refrescada con esa unción en su cabeza. Y dice, también la oveja necesita ser satisfecha y su copa está rebosando. La oveja es importante que esté segura. Dice que su misericordia le sigue. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Lo que dice Éxodo 29:7, que es un mandato. Vamos a hacer la unción de aceite. Miren lo que dice Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Sí? Fíjense que en la época de Jesús, y vamos a leer Lucas 7:46, existía la costumbre de que cuando alguien iba a visitar a la casa, ¿sí? Así como se lavaban los pies para entrar a la casa, también se le ungía con aceite, porque mire lo que dice Jesús en Lucas 7:46. No ungiste mi cabeza con aceite. Jesús le estaba reclamando, ¿sí?, a este fariseo que no ungió su cabeza con aceite. Entonces, qué importante es que entendamos que la oveja tenía que ser ungida. Y quiero remontarme a la época, sí, y actualmente, bueno, ahora existen muchos métodos para que la oveja no sea infectada, pero en la época de antes, la oveja era ungida con aceite toda su cara, ¿sí? Porque resulta que andaba una mosca, que la mosca se le entraba por la nariz y esa mosca podía poner 500 larvas. Esas larvas se convertían en gusanos y esos gusanos empezaban a entrarse en la cabeza de la oveja. Esos malos pensamientos, escuche bien, miedos, turbaciones, aterrorizamientos, ¿sí?, de parte de Satanás que provocan desánimo, depresión, negativismo, fatalismo, desaparezcan. Amén. ¿Está entendiendo usted por qué es necesario ser ungido? Amén. Es importantísimo que usted sea ungido en este día. Jesús pagó un precio y dice que ese precio es para que nosotros llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. La oveja que no era ungida, el enemigo va a tratar de quitarle la vida a través de la locura. Por eso necesitamos nuevamente seguridad, protección, esperanza, fe, ánimo, libertad y salud mental. Aleluya. Miren lo que dice Santiago 5:14 y vamos a prepararnos para el ungimiento. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos autoridad para ungir. Aleluya.